Bienvenidos a la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de La Salle, Bogotá. Metodología de Investigación 1. Sesión 6. Marco Teórico 1. La sesión es orientada por Ricardo Antonio Sánchez Cárcamo, coordinador académico de la Maestría en Políticas Públicas. Doctor en Ciencias Sociales, con formación en Economía, Filosofía y Derechos Humanos, y con postdoctorado en Sociología en Brasil. Investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, y docente de la Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible de la Universidad de La Salle. Su trabajo integra teoría social, análisis territorial, y evaluación de políticas públicas, articulando reflexión epistemológica y aplicación empírica. Introducción de las fases. La construcción del marco teórico se organiza en 5 fases secuenciales y articuladas que permiten pasar del planteamiento general del problema a su estructuración analítica y operativa. La primera fase, grandes ideas, delimita el horizonte problemático. Aquí se define con precisión el fenómeno de estudio, se formulan las preguntas orientadoras y se identifican los ejes conceptuales que estructuran la investigación. La segunda fase, referentes teóricos, establece el diálogo con la tradición académica. Se revisan críticamente las corrientes y enfoques existentes, se comparan posturas, y se adopta una posición teórica fundamentada. La tercera fase, conceptos clave, busca la precisión semántica. Se definen rigurosamente las nociones centrales del estudio, y se articulan entre sí para evitar ambigüedades y garantizar coherencia conceptual. La cuarta fase, categorías analíticas, organiza estructuralmente el marco. Los conceptos se integran en sistemas explicativos que permiten interpretar la realidad y construir relaciones analíticas consistentes. Finalmente, la quinta fase, variables, traduce el andamiaje teórico en dimensiones observables. Aquí se operacionalizan las categorías, se definen indicadores y se establecen relaciones empíricas que conectan teoría y metodología. Estas 5 fases no son compartimentos aislados, sino momentos interdependientes de una misma arquitectura conceptual que sostiene científicamente el proyecto de investigación. El cuadro siguiente que se propone debe diligenciarse de manera completa en todas las fases del marco teórico. Grandes ideas, referentes teóricos, conceptos clave, categorías analíticas y variables, desarrollando cada proceso y subproceso sin omitir ninguno. En la columna Desarrollo aplicado al proyecto debo explicar de manera concreta cómo cada subproceso se materializa en mi investigación específica. No debo incluir definiciones generales ni respuestas abstractas, sino aplicar cada paso directamente a mi tema. Debo precisar los autores y enfoques que utilizaré, justificar las decisiones teóricas adoptadas, argumentar la selección de categorías y variables, y demostrar coherencia entre el problema de investigación, el marco teórico construido y el diseño metodológico. Este cuadro no es un ejercicio descriptivo, sino una herramienta de estructuración rigurosa, que garantiza articulación lógica, claridad conceptual y consistencia argumentativa en mi proyecto. En toda investigación socioeconómica sólida, el punto de partida no es la teoría ni los datos, es la claridad del problema. La fase de grandes ideas consiste en delimitar el horizonte problemático, es decir, en responder con precisión qué fenómeno queremos comprender, y por qué es relevante. Primero realizamos la delimitación temática del estudio. Esto implica identificar el fenómeno central y acotarlo rigurosamente. No investigamos desigualdad en abstracto, sino por ejemplo, desigualdad territorial, en economías extractivas en un periodo específico y en un contexto institucional determinado. Delimitar es excluir, dejamos por fuera lo accesorio para concentrarnos en el núcleo analítico. Segundo, formulamos preguntas orientadoras. Estas preguntas deben expresar el problema en términos analíticos, no descriptivos. No basta preguntar qué ocurre, sino cómo se configura, qué lo explica, o qué relaciones estructurales lo sostienen. Aquí verificamos que las preguntas sean coherentes con el objetivo general, y que tengan un nivel de abstracción adecuado. Tercero, identificamos los ejes estructurantes del debate. Determinamos los núcleos conceptuales que organizan la discusión, por ejemplo, Estado, mercado, territorio, poder, acumulación, y los jerarquizamos. Esta jerarquía será clave para evitar dispersión conceptual más adelante. Contextualizamos el problema, lo situamos históricamente y socialmente.
Ningún fenómeno socioeconómico es atemporal. Mostrar su relevancia académica y práctica es el primer acto de responsabilidad científica. Una vez delimitado el problema, pasamos a su fundamentación conceptual. Aquí construimos el diálogo con la tradición académica. Primero realizamos una revisión crítica de literatura. Esto no es una lista de autores, sino un ejercicio de análisis. Buscamos fuentes especializadas, seleccionamos aquellas pertinentes y sintetizamos sus argumentos centrales. Identificamos convergencias, tensiones y vacíos. Luego identificamos corrientes teóricas. Clasificamos autores según enfoques, por ejemplo, institucionalismo, economía política crítica, teoría de la dependencia, enfoque neoclásico, y distinguimos sus supuestos ontológicos y epistemológicos. No todas las teorías parten de la misma concepción del sujeto, del Estado o del mercado. En tercer lugar, comparamos posturas. Contrastamos explicaciones, examinamos límites y aportes. Esta comparación nos permite comprender el campo de debate y ubicar nuestra investigación dentro de él. Finalmente, tomamos posición teórica. Toda investigación adopta un marco interpretativo, explícito o implícito. Aquí lo hacemos consciente y argumentado. Justificamos por qué ese enfoque es pertinente para explicar el fenómeno y delimitamos su alcance analítico. En esta tercera fase pasamos de la teoría general a la precisión conceptual. Primero realizamos la definición conceptual rigurosa. Cada concepto central debe ser definido con base en autores reconocidos. Evitamos ambigüedades y diferenciamos términos cercanos. Si hablamos de gobernanza debemos distinguirla claramente de gobierno o gestión pública. Segundo, delimitamos operativamente el concepto. Especificamos cómo será entendido dentro del estudio. No copiamos definiciones, las adaptamos al problema concreto. Tercero, contextualizamos históricamente el concepto. Explicamos su evolución teórica y sus debates actuales. Los conceptos no son neutros, son producto de disputas intelectuales y políticas. Finalmente articulamos los conceptos entre sí. Establecemos relaciones lógicas y construimos coherencia interna. Un marco conceptual sólido es un sistema, no un conjunto disperso de definiciones. Aquí damos un salto estructural. Pasamos de conceptos aislados a sistemas de interpretación. Primero, agrupamos conceptos en categorías analíticas. Integramos nociones afines y construimos niveles de abstracción. Por ejemplo, podemos agrupar acumulación, financiarización y extractivismo en una categoría mayor de dinámicas estructurales del capital. Luego, jerarquizamos categorías. Distinguimos las centrales de las secundarias. Organizamos niveles macro, estructura económica, y micro, prácticas locales o actores específicos. En tercer lugar, construimos relaciones analíticas. Definimos relaciones de causalidad, dependencia, mediación o conflicto entre categorías. Esta es la arquitectura explicativa del estudio. Finalmente, validamos la coherencia interna. Revisamos consistencia lógica y compatibilidad epistemológica. Ajustamos redundancias y aseguramos que el sistema categorial tenga unidad. En esta última fase conectamos teoría y método. Operacionalizamos. Primero, identificamos dimensiones observables. Traducimos categorías en aspectos empíricos susceptibles de análisis. Si trabajamos desigualdad territorial, definimos dimensiones como ingreso, acceso a servicios, infraestructura o participación política. Luego, definimos indicadores. Establecemos criterios claros y verificables. Determinamos unidades de análisis y escalas de medición. En tercer lugar, determinamos relaciones entre variables. Establecemos dependencias, asociaciones o direccionalidades. Aquí se configura el modelo explicativo. Finalmente, si el diseño lo requiere, formulamos hipótesis. Redactamos proposiciones verificables que articulen coherentemente teoría y variables. Maestría en Políticas Públicas, Universidad de La Salle, Bogotá. Interconectados, somos la mejor versión.